El tema de hoy, ya veis el título, Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel. Muchísimas veces tratamos sobre 3 ángeles, ¿verdad? Apocalipsis 14. Pero muchas veces olvidamos que hay un cuarto ángel, que es el de Apocalipsis 18, que se añade con un gran poder a los otros 3. En las citas de Ellen White, a veces el ángel número 4 aparece también como si fuera el número 3, porque en definitiva está llevando el mensaje de los anteriores, pero lo potencia. Lo que hoy vamos a ver es una primera parte del tema que os presenté sobre algunas citas de Ellen White sobre las sociedades secretas. Pero esta vez no me voy a centrar en sociedades secretas, sino que vamos a ir a algo que nos es realmente muy cercano, algo que nos va a afectar absolutamente a todos, o que ya nos afecta a todos. Vamos a situar todo esto, evidentemente, en un aspecto, y es el de centrarnos en el capítulo 18 de Apocalipsis. Os voy a leer solo unos versículos, el resto lo podéis leer tranquilamente después en vuestras casas, porque hoy lo que vamos a tener es un repaso de citas diversas del espíritu de profecía, que nos va a ir dando una nueva vislumbre que quizás ya teníamos, pero que a veces olvidamos, o quizás nos vamos a dar cuenta que cuando leemos de nuevo estas citas, cogen un nuevo vigor delante nuestro. Tantas veces leemos citas y no terminamos de reparar en el verdadero contenido del mensaje, en la profundidad de lo que nos quiere transmitir esas líneas. En Apocalipsis 18 nos dice: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Mirad que es toda la tierra la que queda alumbrada. No dice algún rinconcito de la tierra, sino toda la tierra. ¿Y qué nos dice? Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y el texto va siguiendo, pero me gustaría que nos centráramos en algo muy importante. Todo este capítulo nos está haciendo una descripción de una situación final que habrá en la tierra, que tendrá que ver con la Gran Babilonia, pero tendrá que ver prácticamente con todo el mundo. Vamos a darnos cuenta hoy, y de eso realmente os quiero hacer hincapié, que las citas que vamos a leer nos están hablando, en definitiva, de algo relacionado totalmente con este cuarto ángel. Y en un principio quizás no os lo va a parecer, pero cuando vayamos leyendo, iremos profundizando de tal modo que veréis el proceso del desarrollo de este cuarto ángel. Vamos directamente a la mensajera del Señor con los escritos que reveló grandes cosas. Todos tenemos este libro, ¿verdad? Mensajes selectos, tomo 1. Nos vamos a poner justo donde está marcado. Y mirad mientras voy leyendo de situar las cosas en relación al periodo histórico que ella quiere marcarnos. Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo. Pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría.
Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. Aquí estaba tratando de la polémica que todos sabemos con el señor Kellogg, el asunto panteísmo, la personalidad del Espíritu Santo. Mirad lo que nos dice. A muchos esto no se lo parece, pero el tema de la personalidad de Dios puede llevar precisamente a apartarse totalmente, a destruir todo el sistema cristiano. Anulan la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a las gentes. Y mirad ahora una cita, o en estas líneas, como lo que ella escribió en esos momentos, para eso también tiene aplicación, digamos ya de un modo contundente, para ahora. Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. Las escenas que están precisamente delante de nosotros. En su momento era la cuestión del Espíritu Santo. Y ahora no están habiendo también grandes problemas también sobre lo mismo. ¿Y está sucediendo exactamente igual? No todo tiene mucha importancia. Eso es lo que parece, pero sí la tiene. Y mirad ahora, en esta otra cita de Maranata, el Señor viene. Ruego a los miembros de nuestras iglesias que no pasen por alto las señales de los tiempos que nos dicen tan claramente que el fin está cerca. Oh, cuántos que no se han preocupado por la salvación de sus almas lanzarán pronto este amargo lamento. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Me gustaría que os centrarais en las líneas marcadas en rojo. Ruego a los miembros de nuestras iglesias que no pasen por alto las señales de los tiempos que nos dicen tan claramente que el fin está cerca. Para no pasar por alto las señales de los tiempos, ¿qué debemos tener presente? Primero, ¿cuáles son esas señales de los tiempos? Y segundo, ¿cómo podemos saber esas señales de los tiempos y su cumplimiento si no nos damos cuenta de lo que acontece fuera? Ahora yo os lanzo una pregunta. Ya veis que me gusta incomodaros, ¿eh? Siempre. ¿Veis las noticias cada día? A veces sí, a veces no. ¿Veis noticias internacionales o solo locales? Pues bien, ahora yo os pregunto, ¿cómo podemos nosotros no pasar por alto las señales de los tiempos si no vemos las noticias, que es la que nos indican cómo están los tiempos? ¿Os dais cuenta? Sabéis, muchas veces me encuentro con personas creyentes y muchos adventistas que no ven nunca noticias. Porque a veces resulta que mientras ven las noticias están comiendo y salen escenas desagradables. O porque ya tienen suficiente con sus problemas, que solo falta poner noticias. ¿Y cuántas noticias buenas encontráis? Difícil llegar a encontrar una, ¿eh? Difícil en un telediario normal, en un noticiero. Pero ¿esto qué provoca? Que si no es algo muy fuerte, no nos enteremos de la situación social, de la situación política, de la situación económica y de la situación religiosa, en todos sus ámbitos. Al desconocer esto, ¿cómo podemos enterarnos nosotros de las señales de los tiempos? Es más, ahora yo os digo ya claramente, el otro día tratamos Daniel 11, versículos finales. Si nosotros no sabemos todo lo que está pasando en Medio Oriente, con detalles más o menos, ¿cómo podemos encajarlo esto en las señales de los tiempos? ¿Os dais cuenta? Nosotros mismos nos echamos piedras sobre nuestro tejado.
porque no estamos pendientes como atalayas de lo que está aconteciendo en el mundo para avisar al pueblo de Dios: ¡hey! Que esto que está pasando estaba escrito y esto es casi lo último que debía pasar, antes de eso otro y después viene el fin. Y como consecuencia, no tenemos argumentos para ir a avisar a la gente que está ahí afuera, que no sabe nada de esto, y no se pueden convertir al Señor. Con lo cual, la responsabilidad ante el Señor, ¿de quién va a ser si esas personas se pierden? Nuestra. Por eso, si alguien en una iglesia, y eso os lo estoy diciendo porque lo he vivido, y sé que hay pastores que lo están pregonando incluso en sermones por internet, y están diciendo que tranquilos, que lo que pase no importa, que lo importante es nuestra relación con Dios y ya está, se están quedando con el 50% de la cuestión. Porque si desconocemos lo de fuera, no podremos dar testimonio a los demás del modo correcto para que se entreguen al Señor, viendo las cosas con claridad. Os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Entonces nosotros no estamos cumpliendo el mandato del Señor, estamos desoyendo sus palabras. Por tanto, si alguien, sea el pastor que sea, el gran teólogo y gran eminencia con título máster del universo, si os dice que no hagáis caso de lo que pasa en las noticias, lo que entendemos como las señales, decirle que este señor primero debe querer ignorar los escritos del Espíritu de profecía. Y segundo, le debe gustar contradecir las palabras del Señor Jesús, que dice eso, que nos lo dice antes de que suceda, para que lo veamos y creamos. Con lo cual, estemos atentos y que no nos den un nuevo mensaje que esté contradiciendo la lógica, primero de todo, la lógica, y después la evidencia ya de esa lógica, que es la misma que Dios nos está dando en los escritos bíblicos del Espíritu de profecía. A veces no utilizamos la lógica y Dios nos ha puesto el cerebro para que utilicemos la lógica y así con lógica comprobemos las cosas de Dios. Pues bien, vamos a ver un detalle interesante. Pasó la siega. La siega. ¿Qué es la siega? Lo sabéis de sobras, ¿no? Se corta. ¿Y qué se hace cuando se siega? Se recoge algo, ¿no? Y lo que recoges es lo bueno. Por tanto, la siega, ¿qué sería? Cuando Jesús nos viene a recoger a su pueblo. ¿Y eso cuándo sucede? Esta semana en la lección de escuela sabática, precisamente hay un día que me gustaría que os miraseis con toda la atención posible y habla de la cebada. El pueblo de Dios es equiparado a la cebada. Y la cebada se cosechaba en una época justa del año. Primavera, Pascua. ¿Y se presentaba el qué? Las primicias. Por tanto, en eso se estaba haciendo una correlación del momento de la venida del Señor. El Señor no va a venir en invierno, va a venir en primavera a recoger a su pueblo, porque cuando llega el verano ya es demasiado tarde, ya no has sido salvo. Jesús volverá en primavera. ¿Sí? No es ninguna tontería. Y tenéis 30 temas en internet, en nuestro blog, para que veáis que esto realmente es así. Pues nada, vamos a seguir porque vamos a ver citas que nos van a hacer pensar y plantearnos muchas cosas en esta vida. En Palabras de Vida del Gran Maestro aparece este otro escrito. En su enseñanza, Cristo presentó viejas verdades de las cuales él mismo era el originador. Verdades que él había hablado mediante patriarcas y profetas, pero ahora arrojaba sobre ellas una nueva luz. O sea, ¿se estaba inventando algo Jesús? No. Pero en cambio, sobre esas mismas verdades que ya estaban, ¿qué hace? Les da una nueva luz, un nuevo enfoque
que capta la atención y la necesidad de esos tiempos. ¿Cuán diferente aparecía su significado? Su explicación traía un raudal de luz y espiritualidad.